así que, los medios de comunicación se han disparado hoy con la noticia de que el Papa Francisco ha llamado a las estatuas de madera tallada en el centro de un escándalo de idolatría en el Vaticano Pachamama. Estatuas, además, se ha disculpado, citando al obispo de Roma, a aquellos que se sintieron ofendidos porque las estatuas fueron retiradas de la iglesia y arrojadas al Tíber con ninguna disculpa en absoluto a los ofendidos por la presencia de esas estatuas en la iglesia, y la postración arrodillada frente al suelo ante esas estatuas en los jardines vaticanos. Hoy también el jefe del Vaticano. Las comunicaciones en realidad negaron que se produjera tal postración, a pesar de la evidencia en video de lo contrario. Espera, ha pasado un tiempo desde que hice esto. Gracias, Chou. Espero que mi voz se mantenga aquí. Quiero abrirme hoy con un poco de comentario de un lugar muy conocido. Pastor evangélico desde principios del siglo XX, este tipo era un prolífico escritor. De hecho, su escritura estudia en las escrituras. Fue tan influyente, quiero decir, que en realidad impulsó a muchos otros miles a seguirlo y, él influyó. En la medida en que los libros comenzaron a ser autores, y sacaron a la luz que estaban naciendo. Por este tipo y tan influyente, su nombre es Arthur Walkington Pink. Y quiero compartir algunos comentarios que hace con respecto a la idolatría. Específicamente en lo que respecta a las imágenes. A la luz de ese video que acabas de ver, así que abramos así, esto es lo que dice, nadie que realmente conozca a Dios tan vivo, realidad. Necesita imágenes para ayudar a sus devociones, nadie que disfruta de la comunión diaria con Cristo necesita ninguna imagen suya para ayudarlo, orarlo y adorarlo porque lo concibe por fe, no por fantasía. Y piensas que tan poderosas, tales palabras de verdad, palabras de sabiduría, el verdadero cristianismo no necesita estatuto. Ningún otro recipiente para conectar con el Señor Yeshua. Nos conectamos por fe, nos conectamos cuando nos inclinamos ante Él de rodillas. Y clamar el nombre de Yeshua. Y sabemos por fe que se sienta a la derecha del Padre. Aquí es donde estamos, aquí es donde todo el cristianismo tiene que ser. Tiene que ser. Dicho esto, quiero llevarlos a Oseas y esto realmente va a una parte en particular. Aquí va a servir como base para la totalidad del mensaje de hoy.
Y vamos a pasar al capítulo 13 versículo 1. Esto es lo que leemos cuando si yo Efraín hablaba temblando, se exaltaba a sí mismo en Israel, pero cuando, ofendido a través, pero toda adoración murió y entendió algo, este es un principio común tejido, quiero decir, puedes ver esto una y otra vez, sabes que cuando Israel siga al Señor Israel va a ser bendecido, van a prosperar cuando Israel se aleje del Señor, cuando se entreguen a la idolatría, ¿qué pasa? Israel se encontró con el juicio. Y no es bonito en el versículo 2. Ahora envían más y más y se han hecho imágenes moldeadas ídolos de su plata según su habilidad, todo es él. Obra de artesanos dicen de ellos y escuchan esto con atención. Deja que los hombres que sacrifican besen las pantorrillas, así que aquí tienes a estos creadores de estas imágenes llamando a sus hermanos en Israel. Personas que fueron redimidas de Egipto, este es el pueblo de Dios. Llamando al pueblo de Dios, ven gente de Dios y haz lo que besa a los cabs. Ahora quiero ser muy claro en esto va a ser muy importante que entiendan. ¿Qué significa realmente besar a los cabs? Decir besar a los cabs y lo demostraremos mientras continuamos diciendo que es una referencia directa a ven a adorar. Da adoración, rinde homenaje, haz reverencia a estos ídolos. Eso es lo que significa besar a los cabs, y si prestabas atención al video que acabamos de reproducir aquí, al final del video, te llevó a la Basílica de San Pedro. Y hay una de las cosas que encontrarás allí, que es un edificio enorme, pero una de las cosas que encontrarás es la estatua de San Pedro. Bien conocido. Y estiman entre 40 y 50,000 personas al día. Adornaron los pasillos de San Pedro. Basílica, ¿sabes cuántos por año estiman? 10 millones. 10 millones de cristianos. Aproximadamente un año. Ir aquí y una de las cosas que hacen cuando llegan allí mientras hacen cola para rendir homenaje a la estatua de San Pedro y, literalmente, ven que literalmente le están besando los pies. ¿Sabes por qué hacen esto? Es que quieren ser bendecidos, saben que si van a este ídolo, esta imagen que llaman San Pedro, que van a ser bendecidos e incluso pueden recibir sanación. Ahora voy a decir esto otra vez, no estamos hablando de budistas. Estamos hablando de personas cristianas que invocan el nombre de Jesús. Ahora, si eso no te sorprende, no sé qué será y lo que vemos es lo que está sucediendo hoy mientras hablamos. Es más de lo mismo que hemos visto en la historia con Israel una y otra vez, y esto es lo que quiero que entiendan. No esperes un resultado diferente. Tener la misma expectativa, la forma en que Dios trató a Israel en sus días, y tenga en cuenta, y ya hemos cubierto esto cuántas veces puedes ir. Jeremías 7 es un gran ejemplo, o ellos llaman en el nombre de Yahvé, su pueblo inunda su templo, ofrecen sacrificios, le rinden homenaje todo el tiempo mientras besan a los cabs. Es realmente algo que me sorprende pensar que sabes que estas personas se inundarían, y literalmente besarían los pies de Peter Cuando miras los Actos, capítulo 10, la comisión de Pedro de ir a los gentiles y llevar el evangelio, y específicamente esto fue a la familia de Cornelio, y Cornelio lo ve venir y se apresura hacia él, y se cae y lo adora. Esto es lo que dice el texto, y Pedro lo reprende y dice que me levanto yo mismo de un hombre tal como tú, Peter, cuando estaba vivo. Con esto, una unción masiva, gente que camina solo para estar en sus sombras y poder ser sanados. Este chico, cuando alguien se cae, dije levántate, no lo soy, no recibiría la adoración. Pero de alguna manera hoy la estatua sí. ¿Qué sentido tiene eso? Permíteme redoblar todo este concepto de besar a los cabs. Quiero llevarte a los primeros reyes, y ya sabes que el telón de fondo aquí es que el Señor se dirige a Elías.
Y él va a Elías y Elías sabes que se había comunicado desde el principio era como Señor mataron a todos tus profetas, y yo solo me fui el Señor le responde más tarde dice que he reservado 7,000 en Israel. Todos cuyas rodillas no se han inclinado ante todos, y este es un pasaje genial porque el Señor le dice a él y a quien me dice que no estás solo. Oh no hay un remanente en Israel y no se han arrodillado. No han venido antes, pero ahora esto es lo que es realmente fascinante. A medida que continúa el texto, va a ser un texto homólogo que va a dar otra expresión de lo que significa inclinarse ante todos, y esto es lo que dice el Señor. Y cada boca que no lo ha besado lo entiendes allí la escritura es muy clara que significa besar las pantorrillas o poner tu boca a besar pero todo es una referencia directa que no lo han adorado. Esto va a ser tan importante que van a ver hacia el final del mensaje de hoy por qué esto es tan importante. La otra cosa que quiero mencionar aquí son las imágenes que el Señor usa para describir la idolatría. Es la imaginería de besarse. Ahora, cuando piensas en besar, entiendes que este es un acto muy íntimo, y normalmente pensamos que entre un esposo y una esposa puede venir a casa un día y tal vez quiera ir a ver a su marido y esto es bueno, así que ya sabes, escucha. Entrar y caminar hacia su esposo y mostrarle afecto y besarlo. Lo hace porque lo ama. Y viceversa, el marido abrazaría a su esposa porque ama. Ya hay un afecto es la prueba es la evidencia del afecto ya sabes, y pienso en Génesis 24 no Génesis 26. Hay una historia allí puedes ir a casa, y leerla y es una historia interesante porque es como una segunda parte de Abraham. Abraham te había dicho que conocías a Abimelech o Abimelech que sabes lo que Sara era su hermana cuando realmente era su esposa una vez que llegas a Génesis 26. Isaac le dice a Abimelech que Rebeca es su hermana, y le preocupa que lo vayan a matar, ¿de acuerdo? Y luego, de repente, cuando Isaac y Rebeca pensaron que estaban solos, no sabían que Abimelech los estaba espiando abundantemente que Rebeca e Isaac se habían abrazado y se estaban besando. Y lo que es increíble es esto. Abimelech se acerca a él y le dice, obviamente no es tu hermana. Bien porque esto no es lo que haces con tu hermana. No haces cosas así, era obvio para él que el tipo de beso que vio porque se estaban besando allí era como tú, ella es tu esposa. No es tan interesante. Que el acto de besar demostró. ¿Por quién tenía afecto? ¿Por quién ella tenía afecto? Era una declaración del matrimonio. Increíble es una declaración de matrimonio nuestra relación con Yeshua es un pacto matrimonial. Eso es lo que es. Bueno vamos. Agreguemos a esto, ¿puedo tomar el Ani aquí? Quiero llevarte al Evangelio de. Quiero llevarte a Mateo 27. Y en Mateo 27 descubrimos que Yeshua es juzgado. Y luego, finalmente, hacia el final del 27, entra en su crucifixión, etc. Hay un detalle que se cubre en este ensayo. Que no bromeo cambiarás tu fe. Va a cambiar. Tu perspectiva la primera vez que leí esto, y lo que estaba haciendo es que estaba estudiando el telón de fondo estaba estudiando el griego y el texto. Y la primera vez que vi esto y esto fue hace muchos años. Me sobresaltó. En realidad me sobresaltó. Y tuve que sentarme y eso provocó toda esta meditación más profunda sobre la palabra en la realidad, que a través de este hombre Dios hizo poderoso. Obras de refinamiento de traer mayor claridad de desafiarme.
Este pasaje va a hacer eso, es muy poderoso, así que vamos a ver esto en Mateo 27 versículo 15, esto es lo que leemos. Ahora en la fiesta, y la fiesta que se habla es obviamente Pesaj o Pascua, algo que ya casi estamos allí. El piloto del gobernador estaba acostumbrado a liberar a la multitud a un preso que deseaban, y en ese momento tenían un notorio prisionero. Obviamente este es un preso, sobre todo prisionero si se quiere, y se llamaba Barrabás. Ahora esto es una especie de compuesto, este nombre es un compuesto cuando miras esto en griego y en realidad arameo. En realidad es Bares Sol en arameo y, por lo tanto, literalmente significa hijo de Abba. Ahora que eres tú, mira eso y eso hace que tu cabeza vaya wow. Su nombre es en realidad hijo de Abba, o se pone mucho más loco que eso. Porque cuando te das cuenta de que en nuestros manuscritos griegos tenemos todas estas pulgadas, miles de manuscritos griegos antiguos, y algunos de estos manuscritos hay una variante textual a este nombre. Y la variante textual ha provocado todo tipo de controversia en la discusión. Y en algunos. En realidad es extremadamente inquietante. No es algo a lo que quieran acercarse, no hablan de ello, se mantienen alejados de ello. Los pastores han hablado, los pastores simplemente se han alejado de eso, no vamos a entrar en eso. ¿Y qué quiero decir? Bueno, déjame poner esta variante textual en griego, esto es lo que leemos pronto, así que tenemos griego antiguo. Manuscritos que llevan esta variante textual, bueno, lo que es pronto es Jesús. El nombre de este tipo es Jesús. Yeshua, hijo de Abba. Este es su nombre, y notarán que me refiero a muchas traducciones. Irónicamente, la traducción de consejos que suele usar el Nuevo Rey James no lleva esto, pero sí Ira Lambila llevará, y lo hace tú vas a la nueva ULA NRSV, que es mi traducción preferida para U. Apócrifo. Lo lleva, puedes ir allí y solo dirá Jesús Barabas. Esto es Jesús. Tal vez vayas a la red Traducción de Buenas Noticias de la Biblia versión contemporánea en inglés. Hay otras versiones que realmente se leerán de esta manera. ¿Qué haces con esto? Quiero decir, para algunas personas es muy difícil. ¿Cómo se atreve este tipo a tener el nombre de nuestro Señor? Bueno, sé que la mayoría de ustedes tienen una buena educación bíblica, sé que la mayoría de ustedes realmente saben hebreo, y saben que Yeshua en realidad no era un nombre poco común, ¿verdad? Bueno, yo quiero hablar de esto un poco porque el hecho de que se llame Yeshua o sí pronto. Ok, o en la inflexión de Asus. Porque se llama Jesús, hijo de Abba. No te equivoques, esto tiene la intención de detenerte en tus huellas. Muerto en tus huellas. Porque hay una lección que se supone que debemos aprender que es tan impresionante, como dije, que tiene el potencial de cambiar todo tu mundo. Si estás dispuesto a recibir la enseñanza. Quiero llevarte a Carta de Pablo a los Corintios. Él dice algo allí y luego volveremos a Mateo. No hemos terminado aquí, pero en 2 Corintios leemos esto en el capítulo 11 versículo 4, porque si el que viene predica otro Jesús, a quien no hemos predicado, o si recibes un espíritu diferente que no has recibido o un evangelio diferente que no has aceptado, es muy posible que lo aguantes. En otras palabras, vas a cosechar lo que siembras si recibes a otro Jesús. ¿Sabes lo que es raro? Quiero decir, es absolutamente aterrador, y esta no es una buena noticia que en el primer siglo en adelante había una amenaza real de que las personas recibieran a otro Jesús. ¿Estás eligiendo? ¿Te quedas conmigo en esto? ¿Entiendes lo serio que es esto? Y Paul habla con los Gálatas. Este no es el único lugar en el que habla de esto. Paul habla acerca de los Gálatas justo en su primer capítulo. En el capítulo 1 me maravilla tan pronto que te has apartado de aquel que te ha llamado a un evangelio diferente, y luego dice que no es otro. Te diriges a un evangelio diferente que no es otro. ¿Quieres hablar de un engaño de que, si es posible, incluso los elegidos serían engañados? Bueno, que el evangelio de Jesús salga solo para averiguarlo. Espera un segundo, ese es otro Jesús. Desafortunadamente ahora ten en cuenta.
Cuando Pablo habla de otro Jesús, no se equivoquen, este otro Jesús lleva el nombre de Jesús, incluso dará el testimonio de que murió Rosa al tercer día y que es el Salvador del mundo. ¿Qué quiere decir Paul realmente cuando se está metiendo pero están predicando otro Jesús? Es cuando cambian el mensaje de quién es y qué espera. Cuando cambian los términos de la relación, cuando cambian el mensaje completo del Evangelio, cuando la corrupción se cuela. Ahí es cuando espera un segundo, ahora estás predicando otro Jesús. Y hombre, tengo que decirte que mientras miramos esto lo pondré de nuevo. Que nos veamos como ese es Jesús Barrabás, el hijo de Abba. Mientras miramos esto, yo obviamente creo que ya estás. Ahí está otro Jesús. Esto no es cierto, el Jesús auténtico. Ahora continuemos en el versículo 17. Por lo tanto, cuando se reunieron, Pilato les dijo, ¿quieres que te libere? ¿Quieres que te liberes y pronto tan? Barabás. ¿O quieres que te libere pronto tan lagaminon Criston? Jesús el Cristo. Ahora quiero decir, tú piensas en eso y básicamente sabes en el papel, seamos honestos, es lo mismo. Tenemos a Jesús en Jesús. ¿A quién quieres si me pongo de pie aquí y digo, oye, ¿quieres a Jesús? ¿Quieres a Jesús? E incluso por un lado quieres a Jesús hijo de Abba. Quiero decir, puedo argumentar que no hay debate sobre esto de que este Jesús a quien él llama Jesús el Mesías Yeshua Mashiach Jesús el Cristo es el Hijo de Abba, él es el Hijo de Dios, es el unigénito Hijo de Dios. Y esto es lo que digo en papel, estoy viendo el mismo nombre prácticamente idéntico. Entonces, ¿qué se supone que debemos hacer? ¿Cómo se supone que vas a decidir qué Jesús quieres? La respuesta es a eso. Carácter de las palabras que estos jesuitas hablan a las obras que realizan. Se llama la fruta. Esto es lo que estamos buscando, este es el personaje que quiero conocer, y para mí seleccionar qué Jesús necesito saber a quién estoy seleccionando por personaje, palabras por obras. Tienes uno por un lado y lo diré en la mano izquierda, el lugar donde Yeshua pone las cabras. En la mano izquierda tienes a Jesús Barrabás, ahora nos lo dicen los evangelios. Nos han dicho que graba. Testimonio tiene un testimonio. Y el testimonio es es un preso notorio que dirigió una rebelión a la que este tipo llevó a las masas. Rebelión, esto es lo que ha hecho. No solo eso, sino que también sabemos que este tipo es un. Ahora piensas en los 10 mandamientos, ¿dónde está el sexto mandamiento que no matará, no matarás, no matarás? No se supone que hagas eso. ¿Entiendes que este tío no se adhiere a la Torah, no se adhiere a los mandamientos de Dios, a la ley? ¿Entiendes que este tipo, este Jesús Barrabás, cultiva un ambiente de anarquía? Ese es quien es este tipo, quiero decir, es una tipología del anticristo. Y lo sabemos por sus obras, por lo que ha hecho, mientras que, por otro lado, en nuestra mano derecha tienes a este Jesús el Cristo el Mesías, ¿y qué sabemos de él? Bien, lo que sé de él es cuando salió, las obras que hizo, salió y mostró misericordia, tuvo compasión de la gente, curó a los enfermos, resucitó a los muertos, los ciegos recibieron vio liberar a los cautivos, habló, y enseñó la Torá y caminó en ella perfectamente. Él elevó y exaltó los mandamientos de Dios contra Jesús, los profanó, trajo honor. Jesús Barrabás trajo lo contrario. Así es como notamos la diferencia entre estos dos hombres. Ya sabes lo que me interesa, cuando miro esta situación, nos llevan de vuelta al jardín del Edén. Porque en el jardín del Edén Adán y Eva, la humanidad,
tuvo una decisión, Dios les dio una decisión en medio del jardín, no era un árbol, eran dos árboles. El árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Árbol de la vida obviamente da vida, el árbol del conocimiento el bien y el mal da muerte. Eso es lo que tenemos aquí mismo. Jesús. Barrabás simboliza el árbol del conocimiento del bien y del mal, el que engendra la muerte cultiva la muerte, mientras que Jesús, el Cristo Yeshua Mashiach, Él trae vida, respira vida. ¿Sabes lo que me sorprende? Es que Yeshua dice en Juan 10 que el ladrón no viene excepto para robar, matar y destruir. Pero he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Una realidad tan poderosa, y sabes que miras este árbol de la vida en el jardín del Edén, sabes que a medida que avanzas en las Escrituras, ¿algo más se llamaría el árbol de la vida? En Proverbios 3 sería la Torá. Serían los mandamientos de Dios, se llamaría el árbol de la vida, ella es un árbol de la vida, para aquellos que se apoderan de ella solo para avanzar rápidamente. En el Nuevo Testamento y la palabra, la Torá se hace carne y Yeshua viene a la escena y dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Esto es algo increíble y esto es lo que estamos viendo, esto es lo que se nos presenta, esto es lo que se presenta a estas personas en el día. Pasando al versículo 20, esto es lo que leemos, pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a las multitudes de que pidieran por Barrabás y destruyeran. Jesús, deja que eso se hunda por un segundo. ¿Realmente aprecias lo que se acaba de decir el sumo sacerdote, el Coanim, los que estaban separados, para que la santa y hermosa obra de Dios se encargara de los servicios del templo? Ellos eran los que entraban y encendían la menorá, quemaban el incienso todas las mañanas y todas las noches. Ellos eran los que no solo ponían el pan del espectáculo, sino que se comían el pan del espectáculo. Ellos eran los que entraban en Yom Kippur con la sangre de la cabra para hacer expiación por Israel. Ellos eran los que estaban en el altar. Intercesión para asegurarse de que Israel pueda permanecer en relación con el Señor Dios de Israel. Estos fueron los que recibieron el encargo de enseñar a la gente la palabra, que ni siquiera puedes inventar estas cosas. Se suponía que debían enseñar el recorrido a la gente, se suponía que debían transmitir las palabras del Señor en un sentido como Moisés, se suponía que debían transmitir y enseñar la gente, estos son los caminos del Señor, síguelo. Y una cosa que puedes saber a medida que llegues al primer siglo, y lo que estaban esperando incluso en estos días que estaban esperando el Mashiach, todos los profetas hablan de ello, la Torá habla de ello. Están esperando al Mesías. Parte del trabajo de los hombres piadosos era convertir a la gente y decir que encontramos al Mesías. Algo así como lo que pasó con Andrew y Natanael. Mientras miran en esta habitación, encontramos al Mesías y los apóstoles saliendo declarando a Yeshua como el Mesías. Quiero decir que ese es todo el concepto, ese es el objetivo de lo que se supone que deben hacer estos principales sacerdotes. Se supone que los ancianos son los pastores que se supone que deben cultivar. Y ahora me dicen que están persuadiendo a las masas, al pueblo de Dios, así que aquí están los pastores de lo que hoy llamaríamos la iglesia persuadiendo al pueblo de Dios, pedir por Jesús, Barrabás y destruir al que no hizo nada. Pero amarlos, muéstrales amabilidad. Perdona sus pecados, cúralos. Quiero decir, esta es una declaración alucinante para mí. Porque están alentando al pueblo de Dios a pedir un Jesús que es anti-Torá. Esto es lo que están haciendo, están animando a la gente a pedir un Jesús que fomente la desobediencia. Y pienso en eso. Y miro la topografía de la iglesia hoy. Y me aterroriza un poco. Porque ahora mismo lo que vemos es que vemos pastores de todo el mundo alentando a sus rebaños a elegir un Jesús que es contrario a la ley, están enseñando a un Jesús que lo ha hecho fuera con la ley. Están enseñando a Jesús y tratando de convencer a las masas de que queremos un Jesús que tenga que ver con el compromiso.
Tenemos pastores alterando literalmente. Alterar las iglesias y cómo funcionan y cómo predican para acomodarse a los pueblos del mundo para no ofenderlos. Hoy tenemos gente que predica Jesús Barrabás es que da miedo. Cuando miras esto. Pasando al versículo 21, el gobernador respondió y les dijo, ¿cuál de los dos quieren que les dé a conocer? Quiero decir, este es a quien quieren. ¿Qué Jesús quiere si desafortunadamente gritaron Barrabás eligieron a un Jesús sin ley? Eligieron a un Jesús que condona la rebelión justifica comprometer a un Jesús que es un Jesús que se preocupa más por entretener a las cabras que por alimentar a las ovejas. Este es el Jesús que querían ellos no querían quiero decir, ¿cómo estás? Es tan difícil entender. ¿Qué quieres decir con que no querías un Jesús que mostrara amor que estuviera dispuesto a morir por ti? Un Jesús que sanó salió curando a un Jesús que salió literalmente enseñándola. La lección más increíble de gira que hayas escuchado Matthew 5, 6, 7. ¿No quieres este Jesús? Aquí está el elefante en la habitación. La pregunta que se avecina. Lo que Jesús queremos. Lo que Jesús queremos hoy es, ¿estamos pidiendo por Jesús? Para pacificar nuestra carne estamos pidiendo un Jesús que esté de acuerdo con el pecado estamos pidiendo a Jesús que apoya la lujuria de la carne celestia es el orgullo de la vida. Estamos pidiendo un Jesús que mire hacia otro lado mientras abres tu computadora y miras porno. Le estás pidiendo a Jesús que confirme todos los deseos de tu corazón que has entregado al mundo, y mientras persigues todas las cosas tras el mundo. ¿Quieres que Jesús diga que el Jesús que estás buscando es oye, ya sabes lo que la mano de Dios está en todo esto, Dios está detrás de mí, esto en realidad solo me está bendiciendo. No importa el hecho de que sea lo que sea que estés haciendo requiere que comprometas la palabra de Dios, pero te llevas a tu Jesús contigo. Y vas a la iglesia todas las semanas y levantas la mano y sigues a tu Jesús. Lo confiesas. Ya sabes. Tengo que decirte si estamos en pecado, si estamos fuera de paso con Dios, si estamos comprometiendo sus mandamientos, si no estamos en una relación correcta, si nuestra vida de oración es patética. Si realmente no estamos dando el fruto del Espíritu Santo. Debes considerar a qué Jesús estás siguiendo porque si lo haces deliberadamente, y te cortaste la conciencia y ya no permites que la palabra de Dios se abra paso, pero vas a caminar continuamente en pecado, no bromeo. No estás siguiendo a Jesús el Cristo, estás siguiendo a Jesús Barrabás y eso está en otro nivel. Quiero llevarte de vuelta a Oseas. Y mirando la declaración. Deja que los hombres que sacrifican besen las pantorrillas, y de nuevo ya sabes que esto es algo que hemos cubierto bastante bien, esto no es solo una referencia a los ídolos físicos, y como vemos que sucede en la Ciudad del Vaticano cuando la gente va, y se besa literalmente los pies de Pedro, esto es hablar de todos los terneros que levantas en tu corazón. Todos los terneros que dedicas tu tiempo a tu cuidado, tus terneros de los que sacas tu seguridad de los terneros de los que estás buscando ser bendecido. Pantorrillas que besas. Quiero llevarte al Salmo 2. Porque en el Salmo 2 quiero mostrarte lo que debes estar besando. En el Salmo 2 leemos esto ahora, por lo tanto, sed sabios, oh reyes, instruid, vosotros, jueces de la tierra, servid al Señor con miedo y regocíjense con temblor. Oh, besar al hijo nace cubar. Solo estas tres palabras, solo dos en hebreo. Estas tres palabras de las que podríamos hablar meses. Acerca de en este contexto. Besar al hijo, ¿qué significa eso? Adorar al sol.
Alucinante que estemos en el Salmo 2, y se nos ordene que esto ya estaba establecido, que la adoración del Hijo debía ser dada. El Hijo del Dios vivo. Eso es increíble. Pensé porque especialmente mientras hablas de sexo, partes del cristianismo ahora mismo están cayendo en la trampa donde no creen. Jesús debe ser adorado, sí. Vino a salvar y morir por los pecados del mundo, pero no debe ser adorado. No pases tiempo rezando. Para él, por supuesto, hay partes, todas partes de un montón de movimiento de raíces hebreas. Hay tantas comunidades que están de pie en esto. Plataforma de que Yeshua no debe ser adorado. Y aquí vemos, es exactamente lo contrario. Eso es exactamente lo que se supone que debemos hacer. Estamos llamados a adorar al sol. Eso es increíble para mí. Pero eso no es todo lo que hay aquí. Esto es lo realmente increíble. ¿Quieres hablar sobre la profundidad de este pasaje? Aquí no es bar dice besa al sol cuando vas a la Septuaginta, cuando vas a los Targums. No se traduce así en absoluto. Quiero decir que hay un descarrilamiento total. Pero lo haré, argumentaré que no es un descarrilamiento total. Esta es la belleza de hay momentos en los que pasas de traducir de la Biblia hebrea a la Septuaginta que eres. Va a tener una comprensión mucho mayor que la de la profundidad debido a las diferentes traducciones, y los escritores del Nuevo Testamento estarían de acuerdo porque esto es lo que hicieron. El escritor de Hebreos lo hizo tirando, dibujando desde la Septuaginta y mirando, está obteniendo una comprensión aún más profunda al mirar el texto griego con el hebreo. Bueno, mira esto cuando vayamos a la Septuaginta, esta es la forma en que se lee. Septuaginta, toma posesión de la instrucción. Targums aceptan la instrucción. Quiero decir, este es el momento en el que vas. ¿Me estás tomando el pelo? ¿Qué leímos hace un par de semanas cuando estábamos en Apocalipsis 12:17? Los dragones enfurecidos con la mujer va a hacer la guerra con el resto, son crías que lo mantienen. Los mandamientos de Dios reciben instrucción y tienen el testimonio de Jesucristo. Eso es literalmente lo que se transmite en esta pequeña lección. Aquí mismo 3 palabras. Debemos besar el sol. En hebreo está muy claro que debemos adorar al sol. Claramente si adoran a este hijo dan su testimonio. Y cuando lo llevan a los Targum a la Septuaginta y entendieron que bueno, la profundidad de esto es que debes obedecer. Guardar los mandamientos de Dios. Absolutamente increíble. ¿Quieres saber lo importante que es adorar a Yeshua, el Hijo de Dios, adorar a Yeshua Mashiach, el Mesías? Mira la siguiente frase aquí, no sea que se enfade y tú perezcas en el camino cuando su ira se enciende, pero un poco, en otras palabras, no adoras. El Hijo que no adoras Yeshua mueres. Yeshua dice en Juan 3:18: el que cree en mí no está condenado, pero el que no cree en mí ya está condenado, y cuando dice que no cree en mí, eso es una referencia a todas sus palabras. ¿Qué parte de lo que tenía que decir en Juan cuando vas al capítulo 8 de Juan es esto? Si no crees que el ego yo me morirás en tus pecados, en otras palabras, a menos que creas que soy una referencia de que antes de Abraham era yo soy eternamente preexistente. ¿Realmente entiendes quién soy? En Juan 5 él dice que Allah honre al Hijo como ellos honran al Padre. ¿Cómo se supone que la última vez que lo comprobé? Se supone que debemos adorar al Padre de todos los seres vivos, el Creador del universo, y en Juan 5 aprendemos dónde honrar al Hijo como honramos al Padre y, por lo tanto, esto es absolutamente profundo. Pero al honrarlo no es solo confesión. Es obedecer si queremos la vida eterna y profundizaremos en esto, simplemente continuaremos. Para construir sobre esto a través de las semanas, verás esto y luego termina con esto: benditos sean todos aquellos que depositan su confianza en Él. Incontables pasajes de los evangelios a los que podríamos ir. Apoyando esto, tenemos que poner nuestra confianza en el sol. Depositamos nuestra confianza en quien conozcas primero. John habla de quien tiene el Hijo tiene al Padre. Si no tienes el Hijo no tienes ni el Hijo ni el Padre. Es algo increíble. Dicho esto,
quiero que tomes todo lo que hemos acumulado al menos hoy, y quiero volver a los 10 mandamientos que no tengo otros dioses antes que yo. Este es el primer mandamiento de ningún otro Dios, muy simple, versículo 4. No te harás una imagen tallada, ninguna semejanza de nada que sea en el cielo arriba o que está en la tierra debajo o que está en el agua debajo de la tierra. Versículo 5. No te inclinarás ante ellos ni los servirás allí. Tienes los dos primeros mandamientos relacionados con la idolatría y, de nuevo, como hemos hablado tradicionalmente, muchos ven esto como un Dios, son un mandamiento. Ok, un comando. Pero esto es lo interesante. Después de que el Señor termine de declarar estos dos primeros mandamientos, simplemente no pasa al tercer mandamiento, que es el patrón a lo largo de los 10 mandamientos. Quiero decir, Él es cuando dice, oh, no matarás. Lo siguiente que dice es que no cometeré adulterio y luego no robarás. ¿Entiendes que pasa de un mandamiento al otro, lo que no ocurre aquí? Algo increíblemente único ocurre justo en este momento que el Señor inyecta. Comentario aquí, justo después de estas declaraciones audaces, no debe haber otro Dios antes que Él. Entonces inyecta un comentario y quiero dejar claro este comentario. No es solo una referencia a la idolatría, es a los mandamientos en su conjunto, lo que, de nuevo, lo van a ver más a medida que avanzamos la semana que viene. Pero quiero mostrarte lo que este comentario parece. Y les voy a decir que este comentario es lo que revela. Dios mismo revela quién es Él. Está bien, y va a revelar lo que todos estos mandamientos significan para Él y va a revelan lo que se supone que significan para nosotros, así que los llevaré aquí. Y lo siguiente que leemos, y esta es la única parte de la que hablamos antes, porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Ahora piensas en esa afirmación. Termina de decir que no te atreves a tener ningún otro Dios antes que yo. ¿Por qué? ¿Por qué no debería tener otros dioses? Porque soy un Dios celoso. No lo hagas, no vayas a besar a los Cab, no vayas a besar a otro, no puedes hacerlo porque lo que va a terminar pasando es que te van a encontrar con el juicio. Quiero decir, se supone que estas palabras te aterrorizan. Proverbios 27:4. Esto es lo que leemos: la ira es cruel y la ira es un torrente, pero, ¿quién es capaz de estar ante los celos? Y te muestro eso para que puedas sentir todo el peso de la misma, y si eso no es suficiente para ti, mira lo que dice, aquí es donde Él es el punto clave, visitando Él maldad de los padres sobre los hijos para la tercera y cuarta generación de aquellos que me odian. En otras palabras, nunca te saldrás con la tuya al pecar, habrá pago por el pecado. Él visitará la iniquidad. El diablo va a tratar de decirte que seguramente no morirás. Está bien que hagas esto, ya sabes, cuántas otras personas lo están haciendo, y miran que se levantan al día siguiente, están respirando, están bien, no parecen estar malditos, no se ve como si Dios los hubiera derribado. Y Dios te advierte, me está advirtiendo, no pienses ni por un momento que no visitará tu iniquidad. Si vas a caminar en rebelión es algo muy diferente para ti tropezar para que te postres, pidas perdón y sigas adelante, esa es una categoría diferente. Pero cuando pecas continuamente, te sientes bien y dices, bueno, no está sucediendo nada malo, así que voy a seguir haciendo esto, esta es la promesa. Ahora permítanme resaltar algo aquí. Dice visitar la iniquidad de los padres de los que me odian. Para mí te voy a decir que esta es una de esas cosas que de nuevo cambió toda mi perspectiva de los mandamientos de Dios. Y si debo guardarlos o no, porque para que te alejes de los mandamientos, para que no los cumplas, Dios mismo ha declarado lo que. Eso significa que lo ha definido como lo odias, lo odias. Yo no estoy bien con Dios declarando que lo odio, no quiero estar en esa categoría. ¿Entiendes que pone todo esto en un nivel diferente? Quiero que sepa que lo amo. No lo odio. Y esto es aterrador,
Es un despertar grosero, si se quiere con respecto a esto. Y luego quiero resaltar esta parte y nos estamos acercando. En azul he resaltado: visitar la iniquidad de los padres sobre los niños hasta la tercera y cuarta generación, y esto es solo una especie de nota al margen con la que quiero tratar. Sabes que he tenido gente, ven a mí en el pasado y dime, Daniel, ¿qué significa esto realmente? Y el contexto de la pregunta por lo general se refiere a las maldiciones generacionales. Porque este es a menudo el pasaje que se refiere a mostrar que, oye, ya sabes, ¿qué pasa si eres tu padre, eres tu abuelo, tu abuelo, ya sabes, hace 6 generaciones, le gustaba la brujería y entonces algo malo sucede en la vida de esta persona, que es una iglesia generacional, es todo atado a eso y veo que tienes que ir a romper esa maldición, así que he recibido muchas, he estado en muchas conversaciones, tengo preguntas sobre esto y quiero hablar de lo que realmente se dice aquí porque es importante. Número 1. Esto no debe tomarse numéricamente, hiperliteralmente. Lo que quiero decir con eso es: Dios no está diciendo eso, bueno, ya sabes que a la tercera y cuarta generación, así que independientemente de quién viva en la quinta generación, independientemente de quiénes sean, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Obviamente eso definitivamente no lo es, y podemos ir a otra parte de las escrituras que no es lo que Dios está transmitiendo en absoluto. Ahora es Dios transmitiendo que si un padre peca, está bien, donde estamos aquí la iniquidad de los padres, si un padre peca, va a ese padre, el pecado va a afectar a los niños hasta la tercera cuarta generación. Y así, en otras palabras, el hijo está pagando por los pecados del padre, el bisnieto, el nieto está pagando por los pecados del padre, y el bisnieto paga por los pecados del padre. Es que lo que se está comunicando. Bueno, vamos a Ezequiel 18 y voy a responder a esto. 18 versículo 1 leemos esto: la palabra del Señor vino a mí de nuevo, diciendo, ¿qué quieres decir cuando usas este proverbio concerniente a la tierra de Israel, que dice los padres han comido uvas agrias y los dientes de los niños están sentados en el borde? Ahora tenga en cuenta quién es, que esta es la palabra del Señor que viene al profeta. Y dice, ¿por qué usas este proverbio? Que los padres comen uvas agrias, pero los dientes de los niños están en un borde. En otras palabras, básicamente estás diciendo que estamos diciendo que los padres hicieron algo, pero los hijos están pagando por ello. Ahora mira esto mientras vamos al versículo 3, ya que vivo, dice el Señor Dios, ya no usarás este proverbio en Israel. He aquí que todas las almas son mías, el alma del Padre, así como el alma del Hijo, es mía, el alma que peca o que peca morirá. Y por eso el Señor dice: deja de decir eso, deja de decir que los pecados del Padre están plagando al Hijo. No vayas allí, todas las almas son los señores, y quien peca morirá. Saltando al versículo 20, el alma que peca morirá. El Hijo no cargará con la culpa del Padre, ni el Padre cargará con la culpa del Hijo. La justicia de los justos recaerá sobre sí mismo y la maldad de los malvados caerá sobre sí mismo. Esta es la declaración del Señor. Bueno, no necesito esperar a Ezequiel para ver esto porque esto ya está establecido en la Torá. Al ir a Deuteronomio 4, deja muy claro que un padre no debe ser condenado a muerte por los pecados del hijo, y el hijo no debe ser condenado a muerte por los pecados del padre. Es que no va a suceder y, entonces, al pensar en la afirmación de que el Señor va a visitar la iniquidad sobre los padres hacia los hijos de la tercera y cuarta generación, que se dice lo que Dios está diciendo, y esto es tan crítico que si el hijo camina en los pecados de su padre, y su hijo camina en los pecados de su abuelo y su padre y demás, adivina qué va a pasar, lo mismo que le pasó al padre, el juicio radical, serás juzgado por esos pecados. Y entonces esto es, ya sabes, todo esto está incrustado. El Señor es muy cuidadoso diciéndote que pagarás, llevarás tu propia carga mientras te leemos. Soportará tu propia carga. Romanos las 8:13 Pablo dice que si vives según la carne, morirás.
Pero si por el Espíritu matas las obras del cuerpo, vivirás. Esto es todo, esto es exactamente lo que van a ver esta estructura que ven a Paul usando aquí. Vamos a profundizar mucho más la próxima semana y en realidad estamos. La próxima semana va a ser una especie de momento de despegue, vamos a despegar un poco. Estoy entusiasmado con el sermón de la próxima semana porque va a unir todo esto en una forma realmente poderosa y les dará una perspectiva de los mandamientos que tanto se necesitan y una perspectiva verdadera, por lo que, dicho esto, vamos a entrar en oración aquí.